Bienvenidos a Zona Desconocida, nuevamente este programa en donde intentamos entender los fenómenos paranormales, esotéricos, místicos. Y como estamos comenzando el año, nosotros sabemos que cada comienzo de año empezamos a tener nuevas esperanzas, nuevos temores a veces también, pero queremos saber qué es lo que puede estar ocurriendo con respecto a las situaciones que vamos a estar viviendo. Sabemos que estamos en una época, para muchos entendidos, como apocalíptica, una época profetizada. Por eso hoy, para entender todo esto, vamos a estar recibiendo a un psíquico aquí en Piso. Un psíquico que tiene reconocimiento internacional, que ha sido utilizado, que ha sido convocado por muchos programas internacionales inclusive, y que es Marcelo Aquistapache. Marcelo Aquistapache va a estar acompañándonos en el día de hoy, tratando de entender todo esto. Vamos a estar hablando de las profecías para este 2015. Vamos a estar hablando de qué es lo que puede estar ocurriendo para poder tratar de entender si realmente o no hoy estamos viviendo una época apocalíptica y qué cosas pueden estar afectándonos. Por lo tanto, hoy en Zona Desconocida vamos a hablar de profecías. Bien, como decíamos entonces, las profecías, algo que nos llama mucho la atención a todos, y todos en realidad queremos saber qué es lo que puede llegar a ocurrir con nuestra vida, con el mundo, con los tiempos que vienen. Para eso hoy vamos a tener, les recuerdo, a un especialista, un vidente, un psíquico, a Marcelo Aquistapache, a quien vamos a estar recibiendo más adelante. Pero cuando hablamos de premoniciones, de profecías, más allá que es algo que le ocurre a muchas personas, tal vez debemos diferenciar lo que es la capacidad de saber lo que va a ocurrir en el entorno más cercano o qué es una premonición de lo que es una profecía. Hay algunas diferencias que son interesantes de recordar. La definición de profecía o de premonición, más bien vamos a empezar por ahí, es la intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro, ¿sí? Anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales o por simple intuición. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es diferente tal vez a lo que es la profecía. La profecía dice, según la descripción, predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Aquí está en juego algún tipo de conexión con algún plano superior, con Dios, con el universo, y que muchas de esas profecías que vienen a través de profetas o seres inspirados, sí parece ser que estarían conectados con Dios al menos, o por lo menos representando una corriente religiosa o conectados a algún tipo de religión o de creencia espiritual. Así es el caso, por ejemplo, tan conocido como los pasajes que aparecen en la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos el libro de las revelaciones o Apocalipsis, dependiendo de la corriente religiosa que se profese, en donde aparecen algunos pasajes muy interesantes. Recordemos, Apocalipsis o el libro del Apocalipsis que está siendo consultado continuamente y que para muchos nosotros en este momento del planetario estaremos pasando
justamente por esta época profetizada ya hace tanto tiempo en este libro. Les voy a leer un pequeño pasaje en el capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 4, dice lo siguiente: y salió otro caballo rojo, y al que le montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un poquito más adelante, en el capítulo 9, dice: y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Aquí está hablando de guerra, evidentemente. Está hablando también de un ejército de 200 millones. Muchos han analizado esto y siempre teniendo en cuenta que tenemos como opción contextualizar el Apocalipsis en este momento histórico. Muchos leen que este pasaje puede estar hablando de una futura guerra, una guerra que podría ser casi que inminente y que podría tratarse de una tercera guerra mundial. Ahora, los especialistas cuando analizan estas cifras, por ejemplo 200 millones, estaría hablando de un ejército que no existen muchos de tanta cantidad, lo que sería sí realmente algo demasiado contundente, un ejército que tenga la potestad de matar a la tercera parte de los seres humanos, sería algo que definitivamente es inédito, que no ha existido hasta el momento. Ahora, sí han existido guerras mundiales, sí han existido grandes matanzas y grandes ejércitos, pero para muchos nosotros ya estamos viviendo, como decíamos, esta época del Apocalipsis, y para muchos, esos mismos, también ya estaríamos dentro de una tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial que hasta ahora no ha entrado en un gran conflicto, pero sí se viene desarrollando en forma paulatina, solapada en algunos casos, pero que hay muchos intereses que estarían indicando o que estarían apuntando a que se viene esta tercera guerra mundial. Y tal vez de eso se traten muchas de las profecías que vamos a estar tratando hoy. Vamos a ver un informe y continuamos. La profecía se trata del don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios. El término también se utiliza para nombrar las predicciones hechas en virtud de este don. La profecía, por lo tanto, es una clarividencia sobre el futuro. Se diferencia de las predicciones en que éstas siguen un proceso lógico, mientras que las profecías no están vinculadas a un razonamiento, sino una inspiración divina. Las religiones monoteístas como el cristianismo o el judaísmo o el islam consideran que las profecías son indicadores de los designios de Dios. Los profetas, en este sentido, son mensajeros. Un ejemplo de estos profetas es Nostradamus, quien habría anticipado la llegada del poder de Napoleón Bonaparte y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Uno de los profetas más certeros que existió fue Benjamín Solari Parravicini, pero también se le adjudican profecías a civilizaciones como los mayas o los indios norteamericanos Hopi. Por otro lado, aparecieron algunos profetas contemporáneos, como es el caso de la búlgara conocida como Baba Vanga, quien falleció en 1996 a los 85 años. Esta vidente afirmaba que podía hablar con criaturas invisibles que le daban información. Por eso, podía ver la vida de cada persona que estuviese frente a ella, como una película desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Antes de fallecer, Vanga predijo un desastre mundial en 2015. Ya desde principios de año, el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que implicará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Además, el año que viene la mitad de los países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano, por lo que la mayoría de la población de estos países se trasladaría a América del Norte y a Rusia. Si bien estas predicciones son arriesgadas y un tanto delirantes, para algunos esta vidente tiene algún antecedente que nos permite prestarle atención,
ya que predijo cuándo iba a quebrarse la Unión Soviética y advirtió el desastre nuclear de Chernóbil, además de prever la fecha de la muerte de Stalin y hasta la fecha exacta de su propia muerte. Mientras pasan los años, cada vez son más las profecías que se descartan, pero también se van cumpliendo otras, hecho que nos hace replantearnos si verdaderamente es posible prever el futuro. Bueno, y si hablamos de profecías, tenemos que hacer referencia a Nostradamus. Nostradamus, quien es uno de los profetas más mundialmente conocidos o más reiterados, sobre todo por Norteamérica. Los norteamericanos utilizan mucho las profecías de Nostradamus. Pero ¿quién era realmente? Michel de Notre Dame nació en 1503, vivió hasta el 1566, un boticario, poeta, quien tenía la capacidad de profetizar, de sentir cierto tipo de eventos que después ocurrirían. Todas sus profecías las nombró, las ordenó, las escribió en centurias y cuartetas muy disimuladas. Recordemos que estábamos en una época en donde podía ser acusado de hereje, por lo tanto tenía que disimular justamente sus profecías. Al disimularlas, y tanto para muchos, son confusas, hay muchos intérpretes de las profecías de Nostradamus, inclusive hay quienes piensan que las profecías de Nostradamus son certeras si el intérprete es certero, como que la profecía en sí tampoco es tan válida de por sí. Pero hay algunas cosas parecen que bastante concretas dentro de las profecías de Nostradamus. Por ejemplo, una de ellas es, ahora vamos a repasar unas cuantas, pero una fecha clave que dijo que tomó como fin del mundo fue el 3797. Todavía al parecer quedaría un buen tiempo. Todas sus profecías están en un lenguaje hermético y sin cronología. Esto dificulta mucho su estudio también, ¿no? Hay 3 anticristos que nombró él en sus profecías. Uno fue Napoleón, otro Hitler y un tercero que está por aparecer. Para muchos es una figura que podría presentarse en estos tiempos, brevemente, porque, como decíamos, estamos viviendo una época, para muchos intérpretes y especialistas, ya apocalíptica. Hay algunas profecías que se le adjudican y parecen haber sido bastante certeras o haberse cumplido. Por ejemplo, hay una que habla del nacimiento que había de Adolf Hitler. Dice lo siguiente: de lo más profundo de Occidente, de Europa, de pobre gente un niño nacerá, que por su lengua seducirá a sus masas, su fama el reino de Oriente crecerá, las bestias furiosas y hambrientas cruzarán a nado los ríos, la mayor parte de la armada se lanzará contra Hitler. Fíjense que está mencionando aquí casi que el nombre de Hitler, ¿no? Y aquí, cuando estamos hablando de que su armada cruzará el río, se lanzará contra Hitler, seguramente está hablando de la invasión de Norteamérica con los aliados, justamente en el momento que provocó la caída. Hay otra profecía bastante certera, que es la de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Dice lo siguiente: en el año del nuevo siglo y 9 meses del cielo vendrá un gran reino del terror. Fíjense, del año del nuevo siglo, o sea, un año después del 2000, aparece 9 meses del cielo, 9 meses, o sea, 9 meses del cielo vendrá un gran reino del terror. 9 meses hacemos referencia al mes de septiembre, ¿no? El cielo arderá a 45 grados. El fuego se acercará a la nueva gran ciudad, Centuria 4. Fíjense que está hablando de 45 grados. Muchos de los especialistas justamente vieron que el impacto de la caída o del impacto de los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas fue justamente 45 grados. También Nueva York está en la latitud 40.45, ¿no? Tal vez ahí esté haciendo referencia también a esa medida. Nostradamus, más allá de sus posibles malas o buenas interpretaciones, ha dicho o ha dejado varias profecías. Una posible tercera guerra entre el 2015 y 2017, pero está circulando por ahí una serie de profecías de Nostradamus, que son 10 específicamente, que serían
justamente para el año 2015. Después de la pausa las vamos a repasar. Van a ver que hay algunas que son sorprendentes, otras son tal vez un poco raras, por lo menos de interpretar, pero las vamos a repasar. Son 10 profecías de Nostradamus para el año 2015. Todo esto después de la pausa. Ya venimos, ¿eh? Bueno, seguimos en Zona Desconocida. Les reiteramos que se pueden comunicar con nosotros a través de Zona Desconocida en Facebook. Ahí pueden estar enviándonos propuestas de temas, casos que quieran que ustedes, que nosotros investiguemos, recomendaciones, comentarios. Vamos a estar leyendo todos los mensajes que nos envíen a Zona Desconocida en Facebook. Como decíamos antes de la pausa, estamos hablando de profecías y las profecías tienen que ver con Nostradamus en este caso. Enseguida vamos a estar recibiendo al invitado del día de hoy, un psíquico que va a estar explicándonos todo lo que tiene que ver con las profecías y las premoniciones. Pero en este caso mencionábamos 10 profecías supuestamente dejadas por Nostradamus específicamente para el año 2015. Está circulando en las redes, hay muchos portales que se han hecho eco de esta noticia, de estas supuestas 10 profecías. Vamos a empezar a enumerarlas y vamos a ver qué es lo que puede haber de cierto en cada una de ellas, ¿no? La primera dice que los diferentes idiomas del mundo se unificarán en uno solo. Al parecer esta profecía estaría hablando de una especie de instrumento o de aparato que pueda estar empezando a utilizarse a partir del año 2015, que tenga la capacidad de unir los idiomas en el sentido de una especie de traductor inmediato, o por lo menos nos queremos imaginar eso, porque en un solo año que se unifiquen todos los idiomas del mundo parece ser bastante difícil. Otra, la segunda profecía, los muertos resucitarán, como que empiezan a haber posibilidades de que algunos muertos empiecen a recobrar la vida. Recordemos que cuando fue la epidemia o el auge de la epidemia del ébola, hace unos meses atrás, hubo algunos casos o en algunos portales salió la noticia de que habían personas que habían muerto supuestamente por el ébola, que habían vuelto a la vida días después de haber estado muertos. Tal vez esté haciendo referencia a algún hecho de ese tipo o que se pueda estar masificando o al menos magnificando, ¿no? La tercera profecía para el 2015 de Nostradamus dice que la economía mundial se derrumbará. Esto al parecer viene siendo profetizado por varios entendidos, ni siquiera profetas, varios analistas y especialistas que en esta época podríamos estar acercándonos a un colapso económico general o mundial, ¿no? Otra de las profecías, la cuarta, justamente nos dice que el volcán Vesubio podría erupcionar. Esto, más allá que hay muchos especialistas que indican que es una posibilidad real, Nostradamus habla justamente de finales del año 2015 o principios del año 2016, ¿sí? Así que vamos a estar atentos al tema. La quinta profecía para el año 2015 de Nostradamus dice que la gente vivirá más de 200 años. Insistimos, puede ser algo parecido a la profecía anterior en el sentido que tal vez haya algún tipo de descubrimiento que pueda alargar la vida, no precisamente, si esto fuera cierto, obviamente, no precisamente indicaría que estaríamos de un momento a otro viviendo 200 años, tal vez se descubra algo que permita alargar la vida. La sexta profecía dice que la radiación quemará el mundo. Aquí tal vez tenga que ver con un hecho que sí viene anunciando la NASA, que son las tormentas solares. Recordemos que las tormentas solares tienen una gran incidencia energética, electromagnética sobre nosotros y pueden estar magnificándose. De hecho, vienen teniendo un comportamiento anómalo real y que la NASA viene prediciendo que seguramente los años venideros, tal vez en este 2015, sean tormentas solares que realmente generen algún tipo de conflicto por aquí. La séptima profecía para el año 2015 dice que un terremoto destruirá el oeste de los Estados Unidos. Esto
también viene anunciándose hace mucho tiempo. Y es un temor real que tiene Estados Unidos y que tiene el mundo entero con respecto a la posibilidad de que haya un terremoto que debilite esa franja costera de Estados Unidos, en la cual sabemos que hay grandes ciudades y que las pocas veces que hubo grandes terremotos causó verdaderos estragos, ¿no? Profecía 8 dice la abolición de los impuestos. Esto podría estar muy relacionado con la otra profecía del colapso económico. Es de esperar que si hay un colapso económico mundial se encuentre la posibilidad de que sea un caos tal que no existan impuestos o cobro posible de impuestos, no tanto que que haya una abolición de impuestos, sino que haya un caos tan grande que no se pueda ni siquiera cobrar impuestos, ¿no? Otra de las profecías de estas 10 que dejó Nostradamus, la 9, dice que hablaremos con los animales. Tal vez también tenga relación con aquella que decía que se van a unificar los idiomas, tal vez el mismo instrumento o invento pueda permitirnos comunicarnos con los animales. Hecho que también se viene dando con muchas investigaciones. Muchos han investigado que hay una mutación en las especies diversas animales que están permitiendo descubrir cierto tipo de códigos, ¿no? Y por último, una profecía extraña, dice que los aspirantes a padres necesitarán licencias a nivel mundial, como que la población mundial sería tan grande a partir del año 2015 que ya no cualquiera podría tener hijos, sino que se necesitarían permisos especiales. Estas 10 profecías de Nostradamus, insisto que las tomamos con cuidado, con pinzas. Ni siquiera pudimos corroborar las fuentes, porque hemos buscado muchísimos, no aparecen las cuartetas por ningún lado, pero sí aparecen muchos especialistas hablando de esto. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Pero para hablar de esto, de otros temas y a ver qué siente él que ocurre con respecto al 2015, vamos a estar hablando con un especialista, un psíquico, Marcelo Aquistapache, que para que ustedes sepan quién es, vamos a ver en estos pasajes de sus incursiones por diferentes medios. Viajé hasta Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, para conocer a un hombre que asegura tener un poder único. Él dice poder predecir el futuro, ver el pasado y percibir los últimos minutos de vida de la gente que ha muerto. Quiero comprobar si esto es cierto. Mi nombre es Marcelo Aquistapache. Desde hace más de 20 años colaboro con la policía y con la familia de personas desaparecidas o ausentes, tratando de utilizar percepción y clarividencia aplicada a la búsqueda de personas. Marcelo, ¿es cierto que de niño te llevaron al médico en una ocasión tus padres porque atendías el timbre antes de que suene o el teléfono antes de que suene? Sí, es verdad, es verdad. En realidad yo escuchaba que sonaba el timbre, iba corriendo a atender y cuando estaba abriendo la puerta estaban en ese momento apresados. Lo mismo el teléfono. Entonces, bueno, pensaron que tenía algún problema auditivo y en realidad era que me anticipaba a los acontecimientos, pero digo, lo hacía naturalmente, sin darme cuenta, ¿no? Mirá, bueno, tiene algo que ver capaz con esto, ¿no? La siguiente, que es, si es cierto que en la escuela te pasabas en la dirección por culpa de este don. Sí, es verdad. En primer año de escuela, lamentablemente escuchaba la campanilla y me levantaba siempre antes que los compañeros. Para el recreo. Claro, eran 4 o 5 segundos antes, pero yo escuchaba y me levantaba. Entonces, claro, le dispersaba la clase a la maestra. De las primeras 2 semanas pasé más o menos 7 veces en la dirección. Y después directamente esperaba que se levantaran mis compañeros para yo levantarme. Y ahí fue, en definitiva, donde entiendo que empecé a perder un poco ese potencial debido a que dejaba que los otros se movieran primero para yo luego levantar. Checho Bianchi está con el móvil de santo y seña en alguna parte, no te voy a decir ni de la ciudad ni del país, porque yo no sé si salió de los límites del departamento. Y vos, entonces, con la foto de Checho, que la tenemos acá, y con
alguna de sus prendas. Mira, justo la que tiene ahí en la foto, ¿no? Bárbaro. ¿Precisas algo más? Sí, el nombre... César Bianchi. ¿Y fecha de nacimiento, recuerdan? 10 de noviembre del 77. César Bianchi está con el móvil santo y seña en alguna parte. Todavía no, obviamente no vamos a develar la incógnita. Vos te vas a concentrar. Un edificio antiguo, pero me da la sensación de que es como relacionado al catolicismo, a la religión, ¿no? Un edificio que puede ser una iglesia, decís vos, vinculada al catolicismo. Yo no sé si Checho es católico, pero vamos al encuentro de nuestro móvil. Checho Bianchi, decinos dónde estás. Nacho, estoy en la Ciudad Vieja, más específicamente en la Plaza Matriz. Detrás de nuestro... Sí. No. Detrás de nuestro camarógrafo está la catedral de la Plaza Matriz. No, por favor, la les pido un aplauso Plaza Matriz para Marcelo Cuistapache. Bueno, veíamos muchos pasajes de él en diferentes medios y estuvo en unos cuantos. Él es publicista, artista plástico, escritor como hobby, pero conocido internacionalmente como vidente, psíquico, sensitivo. Es permanentemente convocado, ya lo veíamos, por diferentes medios. Participó en el reality Psíquicos de Chile y fue convocado por el ciclo Superhumanos de History Channel, ciclo muy interesante. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por estar acá. No, un placer poder estar contigo. Sabemos que en con la estas audiencia. fechas es difícil no, pero hacerse tiempo. Uno se hace un esfuerzo y podemos estar presentes. Muchas gracias. ¿Qué tal estuvo Psíquicos? Bueno, digo, a mí la verdad que me cambió la perspectiva de mi trabajo. Fue realmente muy interesante. De hecho, la televisión chilena es una de las televisiones, digamos, donde ves mayor inversión, mayor infraestructura, no escatiman, digamos, en recursos. La producción era increíble, la preproducción, los lugares donde íbamos, donde nos trasladaban, ¿no? La forma en que te trataban y la seriedad, digamos, con que encaraban toda la parte de pruebas, digamos. Si bien es una especie de reality, eran 4 pruebas que nos hacían a lo largo de la semana, donde uno iba participando. Todos diferentes, o sea, todas diferentes áreas, y siempre había pruebas donde uno podía, digamos, demostrar el trabajo que uno hacía, y otras que eras un poco como expuesto, porque había muchas pruebas que eran como de adivinación, más bien, una cosa... ¿Y ahí cómo te iba? Y bueno, y dependiendo, ¿no? Las pruebas que eran de obtener información a través de cosas, un poco más mi especialización, iban bien. Incluso hubo muchas pruebas que fueron sorprendentes, digamos, la información que en definitiva después se terminaba confrontando. Por supuesto siempre soy el primero en sorprenderme, y hubo pruebas, incluso al final ya se puso, digamos, la prueba, el reality, por llamar de alguna forma, como que no me gustó la estrategia que utilizaron, ¿no? Porque era una especie de premio-castigo, o sea, si no, así lo que hacías exactamente estaba perfecto, te exponías a un peligro, ¿no? Entonces, desde pruebas de te llevaban a un parque y te subían arriba de una torre no sé cuántos metros, y abajo te ponían 15 personajes. De esos 15 personajes, eran personajes que estaban disfrazados de la Pantera Rosa, de Tony Jerry, de diferentes personajes, y tenías que decir cuál de esos 15 era una mujer, o sea, y las posibilidades eran muy difíciles. Incluso terminó siendo tragicómico, porque
De hecho, yo terminé seleccionando, igual que otro de los dos concursantes, a una persona que era gay, ¿no? Que estaba entre los personajes, y en definitiva era más, digamos, la presencia era más de una mujer que de un hombre, su ¿no? energía, digamos. Pero bueno, en definitiva eso requería que si le errabas, supuestamente te subían arriba de esa torre, te ponían una caja llena de pop y te largaban en caída. Entonces lindo. Bueno, era todo, ya era muy show, claro, ya era, sí, digo, entonces ahí ya empezaba como a desgastarme después. Pero mencionaste que una de las lugares donde te sentís cómodo es con el tema de la sensitividad, por ejemplo, a través de prendas, cosa que hiciste, por ejemplo, en History, ¿no? Claro, sí, ese tipo, había, por ejemplo, muy interesantes, eran pruebas psíquicas, te llevaban, por supuesto, toda la parte de producción, y los lugares que iban eran realmente muy buenos. Trabajaban mucho todo el tema de iluminación, y te ponían en una mesa y te ponían diferentes prendas y objetos y elementos que incluso los chilenos, los colegas chilenos, tenían ventajas porque por lo general eran personas, digamos, del ambiente de la farándula los que participaban. Y yo, por supuesto, desconocía en absoluto, claro, en el entorno de los personajes. Sí, entonces, sí, tenías desventaja ahí. Tenía desventaja, pero dentro de esa desventaja a veces te favorece, porque como desconoces totalmente, a veces manejas información que otros no manejan, y en definitiva, a veces, digamos, la posibilidad de error te terminaba, digamos, potenciando por la exactitud de las cosas que terminaba diciendo, ¿no? Eso me interesó, que cuando no tenés información repercute en forma positiva en vos. ¿Y cómo se desarrolla eso? Bueno, por ejemplo, hubo diferentes pruebas, pero la prueba más asombrosa, que incluso, digo, salvando la distancia y viéndolo con el tiempo, me pareció fantástica, fue una prueba, por ejemplo, de un circo, que la prueba en sí consistía, te vendaban los ojos totalmente, te subían a una van, una camioneta, y durante una hora te paseaban por Santiago, te bajaban vendado a un lugar y tú tenías que decir, solo con lo que percibías, qué había en ese lugar y qué era ese lugar. Esa la vi. Y bueno, y me llevaron a un lugar que yo empecé a escribir en un principio como lo que podía ser un circo, ¿no? Un lugar, un teatro, por las características, por el entorno, porque la gente estaba rodeado de gente, un lugar donde se mezclaba el arte y la cultura, donde se mezclaba lo antiguo y lo moderno, que no tenía techo, digamos, era como un lugar armado que se levantaba. Y empecé con una descripción muy acertada del lugar que era, y en un momento determinado el conductor me pregunta qué pasaba allí, qué era ese lugar. Y cuando él me remite esa pregunta, me empieza a venir como una información adjunta que no tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo, y que lo dije por justamente mi forma de ser. Quizás otra persona, o quizás en otro momento, yo me hubiera retenido esa información, porque era un tanto disparatada, porque de pasar de una descripción de un lugar asociado a la cultura y al arte, pasé a describir un hecho de sangre asociado a Allende. Claro. ¿Y qué pasó al final? Y bueno, me hicieron sacar la venda, y cuando veo que estaba en un circo, bueno, no entendía nada. Incluso el conductor tampoco entendía nada. Claro. Lo que ocurrió fue que es el cuarto capítulo, creo, y al final de las cuatro pruebas elegían, digamos, al psíquico que se había destacado y al psíquico que se tenía que ir, ¿no? Como todo reality. Y cuando eligen al destacado, me sorprendo porque me eligen a mí, cuando yo pensé que me iban a ir, porque pensé que la prueba me había ido mal. Y cuando me sorprendo, entonces me dice, bueno, me dice contento, le digo, no, sorprendido, le digo, pues nunca pensé que... Entonces ahí el conductor me dice, bueno, fíjate qué curioso, dice, cuando fuimos a la prueba del circo, dice, pasaste la mitad del tiempo describiendo el lugar que era, y cuando te pregunté específicamente qué había ocurrido ahí o qué ocurría ahí, hablaste de un hecho de sangre asociado a la figura de Allende. Entonces dice, yo también me sorprendí, pero estuvimos averiguando, y fíjate que en esas 4 esquinas donde estaba el circo, cuando el golpe de Estado, el primer lugar donde llevaban, digamos, a los primeros prisioneros fue a una empaladiza que armaron ahí en esas 4 esquinas, y los primeros fusilamientos del golpe fueron en ese lugar.
Entonces digo, ese claro, remanente, digamos. posiblemente, y como ocurre habitualmente cuando ocurre un hecho de sangre, que Claro. esa información se mantiene allí, ¿no? Por eso es que, para los que no saben, Marcelo colabora con la policía de aquí de Uruguay en muchos casos en forma honoraria. Esto hay que aclararlo porque viste que siempre es importante aclararlo. No, es importante, digo, de hecho yo hace 22 años que colaboro, y aparte digo, también colaboro con Policía del Exterior, ¿no? Mucho con Fiscalía de Argentina, por ejemplo. Bien. Y bueno, México, España, Estados Unidos. Bien. Y Argentina. Y eso es lo que sentís, que yo lo que he visto, digo, más allá que en muchas entrevistas has mencionado que tenés esa capacidad casi que latente de chico, que trajo algunos problemas anecdóticos, por ejemplo, la escuela que te levantabas antes que sonara el timbre porque lo escuchabas antes, esas cosas. Digo, más allá de eso, te he escuchado hablar de que vos considerás que esto se puede desarrollar. Por supuesto, digo, entiendo que todos tenemos el potencial que forma parte del cerebro primitivo del hombre, y que nuestro propio desarrollo de la inteligencia llevó a que el hombre no tuviera necesidad de estar atento a lo que va a ocurrir, porque la misma inteligencia le permitía modificar el medio ambiente y de alguna forma prever esas cosas. No así los animales, lo que el hombre llama instinto animal. En realidad mi criterio no es un instinto, es un sentido. Lo único que, a diferencia nuestra, los animales no desarrollaron la inteligencia como nosotros sí, y ellos aún continúan utilizando ese sentido, y nosotros en realidad lo tenemos como dormido, que está a nivel del subconsciente, y lo que ocurre es que la física tradicional con la que nos manejamos dice que es imposible obtener información no solo de acontecimientos futuros ni pasados, sino que la información simplemente se recibe a través de los sentidos, por decirlo de alguna forma, y en realidad a mi criterio esa física está totalmente vetusta. Y está todo relacionado al tema de la física cuántica, o sea, uno puede obtener información no solo de acontecimientos que van a suceder, sino de acontecimientos que ya sucedieron. Y ese tipo de pruebas, digamos que en este caso fue la del circo, me demuestra que aunque pase tiempo en el lugar, igual se mantiene una información remanente. Lo que ocurre es que yo por lo general en los casos que colaboro no puede pasar más de 2 años, porque lo que ocurre puede pasar como en este caso, que obtenés información remanente, pero luego no podés sustituirla por información científica, porque ha pasado tanto tiempo que se mezcla. Se mezclan, si tenía que haber un testigo ya no hay, se cambiaron las cosas de sitio, o sea, entonces es muy difícil, porque incluso lo que yo he intentado desde un principio es desarrollar un método de trabajo que permita sustituir una percepción por algo existente como forma de confrontar y de que mi trabajo tenga un criterio científico, por decirlo de alguna forma. Bien, buenísimo. Después de la pausa te voy a pedir que nos regales algún mecanismo, algún ejercicio para empezar a sensibilizarnos lo suficiente para que se pueda desarrollar uno. Bueno. O sea, me imagino que tendrás varios mecanismos, ¿sí? ¿Puede ser? Mucho gusto, sí, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya seguimos, estamos con Marcelo Quistapache, psíquico, quien nos va a estar dando, con quien vamos a compartir en el próximo bloque también algunas situaciones del ámbito mundial que están ocurriendo, que están profetizados, y también vamos a ver qué es lo que opina él, qué es lo que siente, qué es lo que percibe que puede estar ocurriendo en este año 2015. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida, estamos con Marcelo Quistapache y nos había prometido, en realidad te comprometimos, para que nos dijeras algún tipo de ejercicio que se pueda hacer para que cualquiera de nosotros pueda empezar a sensibilizarse. Bien, lo importante en esto es primero creer, ¿no? O sea, pensar que se puede hacer. O sea, por lo tanto, no poner limitaciones desde el punto de vista físico. O sea, la física, olvídense de la física. O sea, lo importante es creer en lo que uno puede hacer y en lo que puede hacer nuestra mente. Por ejemplo, un ejercicio práctico que estaría relacionado a lo que puede ser visión remota o la posibilidad de obtener información de un acontecimiento es lo siguiente. O sea, yo tengo la seguridad de que a través de la hipnosis, por ejemplo, uno accede al subconsciente, a ese cerebro primitivo. De hecho, no todo el mundo sabe acceder a autohipnosis, por decir de alguna forma. Entonces, lo aconsejable es una relajación, y aquellas personas que no tienen experiencia, hacerlo como un juego. Simplemente cerrar los ojos y poner una música lenta o suave, tipo de sonido de agua, de hojas, de naturaleza, y hacer una relajación. Durante unos minutos hacer una relajación. Y ya tener planificado, por ejemplo, algo que vamos a hacer en la semana.
Por ejemplo, tenemos que ir a un banco o tenemos que hacer un trámite en una mutualista, que sabemos que el miércoles 2 tengo tal a las trámite. 15 horas tengo tal trámite, o tengo que ir al médico o tengo que hacer un trámite específico. Entonces, simplemente el ejercicio se trata, hacemos la relajación y tratamos de posicionarnos el día, hora y lugar en que vamos a hacer ese mandado o ese trámite que sí o sí lo vamos a hacer. Entiendo. Dejamos la mente en blanco y tratamos de no imaginar, sino tratar de posicionarnos en ese lugar y empezar a ver cosas que nos llamen la atención. Entonces, lo que se venga a la mente. Lo que se venga, puede ser desde un niño que está jugando con su madre, o si no hemos ido nunca a ese médico, las características de ese médico, o cualquier elemento que se venga a la mente que salga de lo común, y tomar nota de ese acontecimiento. Por ejemplo, bueno, una señora gorda con un vestido amarillo con flores naranja. Bien. Con un gorro, acompañada por un niño pequeño. Esos elementos como que salen de lo común, y anotarlo. Y bueno, y simplemente levantarse y cuando llega el momento de hacer ese trámite, ese mandado, ir a ese lugar y llevar ese papel. Cotejar lo que habías escrito. Y ir ahí y empezar a observar y bueno, y se van a sorprender, pero la mayor parte de las veces esos elementos, esas cosas que surgen, terminan coincidiendo en parte, aunque sea, con esa visualización. Mirá vos. Eso en realidad es adelantarse a un acontecimiento futuro que sabemos que va a ocurrir, y nosotros en parte como que hacemos es como dar una ojeada a ese futuro. Imagino que eso es práctica también, ¿no? O sea, por supuesto que es práctica, quizás lo hacemos una vez, no funciona, 2 veces nos vamos a funcionar mejor, 3 veces nos podemos llegar a sorprender. Bien. Y así sucesivamente. Bueno. Pero lo importante es creer en que uno lo puede hacer y que la física tradicional es totalmente vetusta, o sea que no se limiten justamente por eso. ¿Quién te dice que no desarrollemos un pueblo de psíquicos? Bueno, ¿y por qué no? Digo, si todos de hecho, empezamos a hacer eso. Si se tomara con otra seriedad el trabajo y se pusiera a implementar desde niños, posiblemente yo sé lo que piensa eso. Desarrollaríamos un potencial enorme. Exacto, sí. Estamos muy volcados hacia el otro lado, ¿no? No hay duda. Más allá de eso, viste que ocurren situaciones en el mundo que tal vez tengan que ver con mensajes como sincrónicos del universo, ¿no? Te digo esto porque vamos a hablar ahora un poquito acerca de eso, ¿no? De señales que aparecen en el mundo, como son profecías propias de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Bien. Una de ellas que nos llamó mucho la atención tiene que ver con el Papa Francisco durante la elección de Bergoglio. Ocurrió una situación, en realidad varias situaciones que parecen como proféticas, ¿no? Muy curiosas, que vamos a analizar ahora. Vamos a ver un video de un monje que apareció en la plaza de San Pedro en el momento que estaba siendo elegido el nuevo Papa, cuando todavía no se sabía absolutamente nada de quién iba a ser el nuevo Papa. Bien. Vamos a verlo, después lo analizamos porque hay algunas situaciones que son pero muy, muy curiosas y coincidentes con lo que ocurrió después. A las 10 de la mañana la plaza no estaba llena. Poco a poco los que se quedaron fuera de la basílica se dieron cuenta de la presencia de un personaje muy particular, tanto que parecía como de cera, descalzo, con un hábito viejo y raído, apoyado en un tronco y entregado a la oración. Hubo muchos ojos sobre él y su aparente inmovilidad, hasta que esta nube se posó sobre el Vaticano y comenzó el aguacero. El fraile rompió el silencio para darle a su vecino el saludo de la paz, primero hablando en italiano y luego en inglés. Los quiero urgir a que en lugar de tomarme fotos se den cuenta de los tiempos tan difíciles que vivimos, muy difíciles. Este nuevo Papa tendrá un trabajo muy difícil y debemos rezar y prepararnos para sufrir. Muchos sufrimientos vienen para la Iglesia, el Vaticano y el mundo. Nos acercamos a los últimos tiempos. Así que más que a mí, espero que se den cuenta de los tiempos a los que nos acercamos. Ambos parecían indiferentes a la lluvia. Se llamaba Máximo y venía de Asís. Esperó al final de la misa para hablarle a la gente que llevaba rato lo viendo inmóvil. Al salir el sol otra vez, se levantó con la ayuda del desconocido que rezó casi 2 horas a su lado. Cuando acabó la misa, se despidieron y agradeció el gesto de estas 2 personas. Bueno, veíamos
varios hechos curiosos, ¿no? Un papa franciscano, cuando no se sabía que iba a ser Francisco el que iba a ser elegido. Y dice algo curioso, ¿no? Hablando de esto, un hecho curioso que se da también es cuando se está esperando el humo blanco durante esos días de elección, se posa justamente en la chimenea una nube negra, oscura. Sí, bueno, pero aparece también un pájaro que es una gaviota del tipo argentino, ¿no? De la especie argentina, ¿no? Cosa muy curiosa, ¿no? Que termina ocurriendo antes. También ese mismo tipo de gaviota ataca en una misa en la Plaza San Pedro de Benedicto, ataca la paloma de la paz que tira Benedicto, ¿no? Como que anunciando tal vez un tipo de época de guerra. Y el franciscano aquí justamente lo que dice, lo que menciona en este video, es que se vienen tiempos difíciles y son los tiempos finales, menciona. ¿Qué crees vos de todo esto? Bueno, yo específicamente digo, lo que puede estar relacionado al tema de la religión siempre lo tomo con mucho respeto, ¿no? Por supuesto que hay diferentes interpretaciones y todo lo que está relacionado al papado y digamos y a la historia de la Iglesia Católica siempre tiene como una reminiscencia, digamos, de oculto o de misterioso, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo ese tipo de señales que ocurren en un momento previo a la anunciación de un papa, digo, claro, te dejan pensando, ¿no? Y te dejan especulando con qué querrá decir todas esas señales de una vez, ¿no? Pero vos qué crees acerca de una época de conflicto, porque viste que viene siendo anunciado por varios lugares y escrituras un posible conflicto grande a nivel mundial. Sí, o sea, ¿vos sentís algo de eso? Digo, sinceramente yo todos los años trato de visualizar, digo, no vi algo que me llamara así enormemente la atención, ¿no? Digo, de hecho, todos los años trato de visualizar acontecimientos y aquellos acontecimientos que más se destacan, más o menos logro como capturarlos o captarlos, ¿no? Por supuesto que digo, el ser humano, debido a la misma naturaleza violenta que tiene y de armamentista y con la evolución que han tenido las armas nucleares, siempre estamos expuestos al borde de cualquier colapso, ¿no? De hecho, también estamos pasando un momento de cambios cíclicos a nivel de la naturaleza, ¿no? En cuanto a movimientos telúricos, en cuanto al tema de tsunamis, hemos tenido la posibilidad, digo, de vivir situaciones extremas que se han dado a lo largo de la historia y en directo, ¿no? O sea, viendo en directo lo que era un tsunami increíble que hacía cientos y cientos y miles de años posiblemente que no se daban, y lo vimos en directo con el potencial que eso tiene y digamos, filmado por los propios personas que sufrían esa desgracia, ¿no? Y la tecnología nos permitió vivir de pronto en algo que era contado en la historia o como leyendas o como cosas que podían ocurrir. Entonces, de golpe estamos participando en situaciones en vivo y de alguna forma todos estamos viviendo involucrados. Yo sé que bueno, tenés una cuarteta escrita sobre el Papa Negro, que tal vez ahora analicemos, tal vez esté relacionado con este mismo Papa, ¿no? Pero hay algunas profecías que tienen que ver con San Malaquías. San Malaquías es un monje irlandés, era un monje irlandés que entre 1130 y 1140 escribió acerca de los diferentes papas. Él anunció que quedaban 111 papas. Pero, ¿qué es lo que dice tu cuarteta acerca de ese Papa Negro? ¿Qué es lo que dice específicamente y cómo lo podemos relacionar con todo esto? Bueno, es una cuarteta que tiene unos años, no me acuerdo exactamente ahora, ¿no? Pero me llamaba la atención porque justamente hablaba que venían tiempos de cambio, que surgía del norte y que tenía las características de que era el Papa Negro, ¿no? O sea, de hecho... ¿Y cómo se entiende eso del Papa Negro? El Papa Negro es que los jesuitas, el Papa franciscano es un Papa jesuita y los papas jesuitas son conocidos como papas negros. Exacto, sí. Y hacía muchísimos años, es más, no me acuerdo exactamente, pero
que no había, digamos, un Papa Negro, ¿no? Sí, sí, más de 600 años creo que sí. Y por las características y cómo fue seleccionado, es bastante, digamos, coincidente un poco con el relato de esa cuarteta. Yo, de hecho, el tema de las cuartetas, yo te comentaba fuera de cámara que he escrito algunas cuartetas, no es lo que acostumbro a hacer, pero muchas veces, sobre todo aquellas informaciones, a mí me pasa a veces, en la noche estoy durmiendo y empiezo a visualizar determinadas cosas que son como reiterativas durante varios días, y entiendo que de alguna forma son una especie como de mensajes o información de algo que va a suceder. Entonces lo que hago cuando empiezo nuevamente a repetir esas imágenes, sobre todo en la madrugada que estoy durmiendo, me levanto y trato de escribir o dibujar eso que estoy visualizando. Bien, buenísimo. Los datos están apareciendo en pantalla para comunicarse con Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Zona Desconocida, ¿sí? Bueno, seguimos en Zona Desconocida. Hemos tocado el tema de las profecías, las predicciones, las premoniciones. Cuando hablamos de profecías hay un filo muy delgado entre sugestión, temor, esperanzas. Cuando hablamos de profecías tenemos que tener en cuenta que hay cosas que sí están anunciadas hace mucho tiempo y que cuando leemos la realidad actual, el presente, vemos cómo sí, es verdad, hay una gran estructura tal vez de poder que está apuntando, está preparando sigilosamente algún otro conflicto armado como ya hubo en la humanidad, una tercera guerra mundial. Es verdad, existe, hay muchos intereses para que esto ocurra, intereses que analizaremos tal vez en algún capítulo posterior, en un programa posterior. Pero sí es verdad que ocurren situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, pero siempre tenemos que ver que detrás de este tipo de situaciones, de conflictos armados grandes, de situaciones mundiales que parecen caóticas, debemos tener en cuenta que después ocurre algo, que después viene algo bueno, que todas las escrituras, las mismas escrituras que hablan de un posible conflicto, son las mismas escrituras que dicen que después viene lo mejor, ¿sí? Por lo tanto tenemos que valernos de eso. Y por otro lado, hemos visto en este programa que todos tenemos la capacidad de desarrollar una intuición, un poder psíquico para saber qué es lo que ocurre o qué es lo que va a ocurrir, inclusive con nuestras propias vidas, para estar preparados. Dijimos también que podemos desarrollarlo en forma consciente. Deberíamos desarrollarlo. Estamos en un mundo donde estamos demasiado metidos en el ámbito racional. Esto es una apreciación personal. Considero que el que estemos tan metidos en un ámbito racional es también parte de los intereses de esos poderes que controlan el mundo. Pero todos tenemos ese poder. Usted que está escuchándome en su casa está razonando lo que yo digo, pero si se fija, sabe, si se fija hacia adentro, sabe si le vibra o no lo que yo estoy diciendo. Es algo que realmente nos pasa a todos, esa capacidad de intuir, de sentir más allá del razonamiento. De eso tenemos que valernos. Y saber bien, en todo momento, que las profecías, así como posibles premoniciones, no están dadas para que se cumplan inexorablemente. Seguramente están dadas por dos razones. Una, porque posiblemente haya algo que podamos hacer para evitarlas, para mejorarlas. Pero tal vez, cuando no podemos evitar una profecía, tal vez sí podemos prepararnos. No es lo mismo que ocurra un hecho negativo, conflictivo en nuestra vida, cuando lo previmos que cuando no lo previmos, sin darnos cuenta. Cuando tuvimos una premonición, una información de alguna profecía, tenemos una preparación subconsciente. Entonces, por lo tanto, cuando esto ocurre, seguramente no lo sufrimos de la misma manera. Y siempre entender que después viene lo bueno.
Lo bueno que también está anunciado, uno de los profetas que me gusta y mucho recorrer es Benjamín Solari Parravicini, que hemos nombrado aquí. Y él, por ser justamente un profeta muy certero, y él dice una y otra vez que después de esos 3 humos, una posible tercera guerra, viene un nuevo mundo, un mundo de paz, que inclusive dice que podría instalarse aquí, en esta zona, en Sudamérica. Así que vamos a estar viendo todo esto con positivismo, optimismo, evitando la contaminación psíquica negativa del planeta, ¿sí? Les quiero agradecer nuevamente por estar ahí. Hasta aquí llegó el programa de hoy de Zona Desconocida. Agradezco muchísimo a todos mis compañeros y al canal. Nos vamos a estar encontrando los jueves, el próximo jueves. Recuerden que son los jueves a las 22 horas de Uruguay. Nos pueden estar viendo aquí en esta señal. Si no, se comunican con nosotros a través de Zona Desconocida en Facebook, ¿sí? Nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias por su compañía. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás, humano, humano. Miles de guerras sin un Dios, miles de excusas sin amor, humano. Humano, no te mientas más. No hay más agua que beber. Cada guerra lo echó a perder. Humano, humano. La ironía de crecer, destruyendo a tu propio ser. Humano, humano, no te mientas más. ¿Quién soy yo? Te preguntas sin poder comprender. ¿Dónde estoy? Ya no encuentras la paz que sentiste ayer. Cada minuto que pierdes al no vivir, cada instante que eliges para sufrir, cada gota